Y hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, porque el tema se llama discípulos monoteístas, y es una palabra muy rara, muy extraña, esa palabra monoteísta, pero lo que estamos tratando de decir es que somos personas que adoramos a un solo Dios, ¿sí? A un solo Dios. Y esa palabra monoteísta es una palabra compuesta, derivada, que viene de varias palabras pues latinas o griegas, que dicen, la primera parte monos, que significa solo, o también significa uno. Luego la palabra teos, perdón, que significa Dios. Entonces eso significa que nosotros adoramos a un solo Dios. Pero a veces tiende a confundirnos estas frases, porque cuando nosotros hablamos de un solo Dios, nosotros alabamos al Señor, al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso a veces puede crearnos confusión, porque nosotros decimos, ¿cómo así? Es uno solo, pero hablamos de tres, y tratamos nosotros a veces de entender este tipo de situación. Esto se conoce como la doctrina de la Trinidad. Y de eso vamos a estar hablando, de la doctrina de la Trinidad. Cómo es Dios manifestado, un solo Dios manifestado en tres personas. Y esto es algo así como la composición del agua. No estoy diciendo que Dios sea el agua, sino es más o menos así. Podríamos explicarlo más o menos así. Podríamos decir que la composición del agua ¿cuál es la composición del agua? H2O. Eso significa que es una partícula de hidrógeno con 2 de oxígeno, por eso se llama H2O. Pero esa composición, nosotros la podemos ver en tres estados, ¿sí? La composición del agua nosotros la podemos ver en tres estados. Y está el primer estado, que es el agua, que es el estado líquido, que usted lo puede beber, ¿verdad? Es el estado líquido. Usted ve una botella con agua y usted dice, bueno, esa es agua, ¿verdad? Y usted sabe que esta es una composición química que se llama H2O. Pero si esta agua yo la vierto en un recipiente y la pongo en el fuego y empieza a hervir el agua, usted se va a dar cuenta que esa agua empieza a sacar como un vapor, ¿sí? Ese vapor, esa composición, si usted descompone ese vapor, esa composición de ese vapor es el mismo H2O. Pero si yo meto esta misma botella, la meto a una temperatura de 13 o 14 grados bajo cero, eso se va a congelar. Y cuando esta agua está congelada, ¿cómo le llamamos nosotros a esta agua congelada? Hielo. ¿Sí? No le llamamos agua congelada, ¿verdad? Deme un poco de cubitos de agua congelada. Usted dice, deme un vaso con hielo, ¿sí? Entonces usted sabe que le van a servir cubos de hielo. Pero si usted descompone químicamente el hielo, usted se va a dar cuenta que la composición química es H2O. Y todo esto es el agua. El agua en forma líquida, el agua en forma sólida o el agua en forma gaseosa. Aunque son tres elementos, los tres elementos son agua, ¿sí? Los tres elementos, el vapor cuando sube, el vapor sube al cielo y se van formando las nubes. Las nubes se van cargando de agua, se va cargando todo eso, y cuando la nube ya está bastante cargada, bastante pesada, empieza a botar el líquido, ¿sí? Entonces, pero lo que quiero decirte es que todo esto es el agua. Es más o menos parecido. No estoy diciendo que sea exactamente igual, sino es más o menos parecido cuando hablamos de la Trinidad. Hablamos de un solo Dios manifestado en tres personas. Dios se manifiesta en tres personas a la humanidad, porque Él se quiere dar a conocer a la humanidad. Y yo voy a leer algunos versículos, algunos van a aparecer, otros tal vez no, pero yo te voy a invitar a que si tú puedes anotar, los anotes, si tú traes Biblia, los puedas buscar,
y si no, llévatelos anotados y los buscas en tu casa. Es importante, y quiero darte este consejo, que cuando vengas a la iglesia trates de traer siempre una libreta, trates de traer un lapicero. Bueno, y si tú ya eres más moderno, pues abre el blog de notas de tu teléfono y empieza a anotar los versículos que se tocan en este lugar para que tú los puedas estudiar más adelante. O tómale una foto a la pantalla. Yo me voy a hacer a un lado para que no estorbarte en la fotografía y que te salga bonita la foto, si no, pues no te va a salir tan bonita. Entonces espero que tú puedas llevarte esto para que puedas estudiarlo nuevamente, puedas leerlo en la semana. Y si tú no se te quedaron las cosas, pues puedes volver a ver la transmisión para que puedas entonces anotar. Ahí puedes, al ver la transmisión tú puedes pausarlo, ¿verdad? Puedes darle pausa, puedes acelerarlo, etcétera, para que tú puedas ahí verlo. Entonces voy a leer Juan capítulo 15, verso 26. Y Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, está hablando Jesús del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, acerca de mí. Ahí vemos las tres personas de la Trinidad que están actuando, se están manifestando en este pasaje. Está hablando del Consolador, del Espíritu Santo, está hablando del Padre y está hablando el Hijo. El que está hablando es Jesucristo. Ahora, esto es importante, y estos versículos, te voy a leer tres versículos importantes donde en el Antiguo Testamento Jesús en los evangelios y Pablo es uno de los referentes pues con mucha influencia dentro de la iglesia, porque escribió la mayoría del Nuevo Testamento y tiene mucha doctrina que él da a la iglesia. Entonces te voy a leer en el Antiguo Testamento la manifestación de Dios en Deuteronomio capítulo número 6, en el versículo 4 dice la escritura: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está hablando entonces de que Dios es uno. Cuando los fariseos en el tiempo de Jesús querían acusar a Jesús de alguna blasfemia en cuanto a las escrituras, le hacen preguntas. Y en el versículo 28 de Marcos capítulo número 12, anota esa cita, Marcos 12, 28, dice la escritura. Voy a leer el verso 28 y 29. Marcos 12, 28 y 29 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y escucha lo que contesta Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está hablando Jesús. Jesús no está diciendo somos un montón o son muchos dioses. El Señor uno es. Pero ahora me voy a Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Efesios capítulo número 4, verso 1, 6. Aquí está la cita, pero no se alcanza a ver aquí en esta parte de abajo, así que lo siento mucho. No se ve, pero es Efesios 4, del 1 al 6. Dice: yo pues, está hablando el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Voy por el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo lo que quiero que usted note es que en toda la escritura prevalece que Dios es uno. Por eso es que nosotros podemos decir que somos somos personas monoteístas, que adoramos a un solo Dios.
Los cristianos evangélicos somos monoteístas. Cualquier cristiano evangélico que usted encuentre en cualquier parte del mundo es monoteísta porque adora a un solo Dios. No somos politeístas. El politeísta es porque tiene muchos dioses, ¿sí? Eso fue lo que pasó en la Biblia cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar de Grecia, Atenas, llegó a Grecia. Y entonces él, cuando entró a la ciudad, encontró que había un panteón, un lugar donde estaban todos los dioses de ellos, ¿verdad? Ahí estaba Zeus, ahí estaba Hermes, ahí estaban varios dioses. Pero había uno que decía al Dios no conocido y no tenía ni una estatua, ¿verdad? Entonces Pablo aprovechó para poder predicar y dice: a ese Dios no conocido quiero decirles que ya se manifestó y que yo lo conozco y yo se los quiero presentar. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era aprovechando ese politeísmo para presentar a un solo Dios, que era Jesucristo, que es Dios Padre, que es el Espíritu Santo. Ok, entonces tenemos que entender que Dios es uno y Dios, escuche esto, ha querido manifestarse siempre a la humanidad. Siempre ha tratado la manera y la forma de manifestarse a la humanidad. Y yo le voy a leer acá por lo menos dos pasajes. Uno en Romanos capítulo 1, verso 20. Porque dice la escritura en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Escucha lo que dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces está diciendo que Dios, al principio de toda la humanidad, Él trató de darse a conocer a través de las cosas creadas, de la creación. Cuando Él creó el cielo, las estrellas, creó los mares, creó la luna, creó el sol, creó los campos, los bosques, la fauna, creó la flora, creó los animales. Él empezó a darse a manifestar a través de eso. La gente tenía que reflexionar y tenía que pensar y decir: ¿Cómo es que esto pudo haber sucedido? Tiene que ser la obra de alguien superior, Dios. Así que la humanidad no tiene excusa en decir: no conocimos a Dios, porque Dios se ha dado a manifestar a través de muchas cosas. No voy a entrar en detalle de todas las formas como Dios lo ha hecho, pero por lo menos te voy a decir algo. Dios inició manifestándose a través de la creación. Se manifestó a través de Jesucristo, que lo vamos a ver más adelante, pero también lo hace a través de la palabra, de las escrituras, de la Biblia. Nosotros conocemos que la Biblia es la palabra de Dios. Así la identificamos. La Biblia se llama Biblia porque es un compendio de libros. Es un compendio de 66 libros. Tiene libros en el Antiguo. Está dividido en dos testamentos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 39 libros diferentes del Antiguo Testamento y 27 libros escritos o cartas en el Nuevo Testamento, escritos por diferentes autores en diferentes épocas. La Biblia tiene más o menos, se tardó como 1000 años para ser escrita, desde que se inició hasta que se terminó con Apocalipsis. Y son diferentes autores en ese trayecto de tiempo. Dios los inspiró. Eso es lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Te repito, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Y dice la escritura: entiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Me voy a detener ahí un momentito, porque eso significa que la escritura, cuando dice ninguna profecía de la escritura, se está refiriendo a este libro que nosotros tenemos, que se llama Escritura. Ninguna
palabra de la escritura, ninguna profecía, nada de lo que está escrito es de interpretación privada. Eso no significa que no solamente yo le voy a dar a usted la interpretación, decirle, hermano, usted no puede leer la Biblia, o mire, usted no puede interpretar la Biblia porque usted no ha estudiado quizás algún curso de teología, de hermenéutica o algo parecido para que usted pueda interpretar. No es de interpretación privada. Usted la puede leer y el Espíritu Santo le va a ir dando la revelación del Espíritu, de la Escritura por medio del Espíritu. Bueno, la palabra no es de interpretación privada. Lo que sí es que usted no puede interpretar de manera antojadiza. ¿Se recuerda que eso lo vimos la semana pasada, antepasada? Estuvimos hablando de la manera correcta de interpretar la Escritura y dijimos que hay una manera correcta que es la forma gramático-histórica. Pero el versículo 21 dice, porque nunca, estoy en segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los hombres de Dios a través del tiempo fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, eso significa que no fue Dios el que literalmente agarró un lápiz y un papel y se puso a escribir la Biblia. Eso significa que Dios inspiró a hombres, inspiró personas para que con su forma de ser, su forma de expresarse, pudieran dar y transmitir un mensaje. Y ese mensaje pudiera ser escrito. Pero voy a ir a la segunda carta de Timoteo. Esa no la tenemos aquí, pero se lo voy a leer yo acá. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que quiero decirte es que la escritura es el medio por el cual Dios se revela al hombre. En este tiempo, la escritura, la Biblia, es el medio que Dios ha dejado para que nosotros sepamos que Él es Dios, para que nosotros le conozcamos, para que nosotros conozcamos su carácter, para que nosotros conozcamos cómo se relaciona con nosotros, para que nosotros conozcamos cómo es Él. Si tú quieres conocer cómo es Dios, si tú quieres que Dios te hable, entonces quiero invitarte a que tú puedas leer las escrituras. La Biblia entonces es el medio por el cual Dios se da a conocer al hombre. Y durante la historia del hombre, durante la historia de la humanidad, Dios siempre ha tratado de darse a conocer. Y Dios se ha tratado de revelar, de darse a conocer a las personas. Ahora tenemos las escrituras. Al principio vimos que eran las cosas creadas, era la naturaleza. Ahora tenemos las escrituras por medio del cual Dios se da a conocer. Y hoy quiero compartirte 3 maneras en que Dios se revela a la humanidad. Mira de estas 3 formas que son importantes, porque fueron las formas que vimos al principio. Vimos esos 3 elementos. La forma como Dios se manifiesta es a través de Dios Padre, se revela a través de Dios Hijo y se revela a través de Dios el Espíritu Santo. O sea, la relación que Dios tiene con la humanidad es a través de estas 3 manifestaciones. Y nosotros vemos que Dios se manifiesta como Padre en el Antiguo Testamento, pero también se manifiesta como Dios en el Nuevo Testamento. Lo hace de esas 2 maneras. Y voy a leerte acá 2 pasajes. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice la escritura en Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí me voy a detener un poco porque antes de explicarte ese pasaje, yo te voy a llevar a que leas otro pasaje en Génesis capítulo número 1. Y este pasaje es importante porque en Génesis 1:1 Dios se manifiesta de una manera importante.
Y esto es para que nosotros entendamos que Dios es uno manifestado en tres personas. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero te voy a leer la Biblia textual. La Biblia textual dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y esta palabra Elohim o Elohim está en plural. O sea, cuando se habla de Elohim, se está hablando, dice, y creó dioses. Vamos a interpretar esto. Y en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Pero cuando está hablando de dioses, no está hablando de 1, 2, 3 o 4 dioses, sino está hablando de un sentido ordinario, de uno solo que está manifestado como un Dios supremo, ¿sí? O sea, como una unidad, como un solo Dios. Y esta palabra Elohim se repite varias veces en las Escrituras. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí vemos que él está utilizando esa palabra Elohim, que es un plural singular. Vamos a ver si logro explicar eso. Es una palabra plural que habla de una sola persona, ¿sí? Que está siendo manifestada en varias. Pero cuando nosotros leemos esta escritura en el 26, en el verso 26 dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está involucrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de la creación. Pero tenemos que entender que es la unidad de Dios actuando en la creación. Las tres personas manifestadas en la creación se manifiesta desde el principio. Entonces, en el versículo 11, aquí en Génesis capítulo 11, en el verso 6 y 7, aquí encontramos a Dios ya en una manera singular. Y dijo Yahvé: he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es solo el principio de su obra. Aquí está hablando de la Torre de Babel. Hubo un momento donde el hombre hablaba un solo idioma y decidieron ponerse de acuerdo para construir una torre que llegara al cielo. Ellos estaban tan de acuerdo en eso, estaban trabajando en una sola unidad, en un solo equipo, para que su nombre fuera más grande que el nombre de Dios. Ese era su propósito. Decir: nuestro nombre va a ser más grande que el nombre de Dios. Y entonces dice el Señor: y dijo Yahvé, he aquí son un pueblo y todos ellos tienen una misma lengua, y esto es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que están tramando hacer. Y en el verso 7 dice: vamos y descendamos ya y confundamos, y pasa del singular al plural. Está hablándose él en la manifestación de las tres personas, diciendo: descendamos ya y confundamos ahí sus lenguas, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Entonces vemos a Dios manifestado en tres personas, siempre en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Él se dio a conocer en el Antiguo Testamento como Dios y como el Padre. Escuche, en el Nuevo Testamento ya se revela como Padre. En Marcos capítulo 9 verso 7: entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esto es una manifestación de Dios Padre que se dio en el monte de la transfiguración. Usted va a encontrar estas mismas palabras cuando Jesús es bautizado. Cuando Jesús llega al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, dice la escritura que cuando Jesús sale del agua, es bautizado en el río Jordán, dice que desciende se oye una voz y desciende el Espíritu Santo
como en forma de paloma. No dice que era paloma, sino dice que como en forma de paloma, y se oye una voz que dice que Él es su Hijo amado. Vuelve a repetir estas mismas palabras. Jesús es su Hijo amado. Entonces se está manifestando como Padre. Lo que yo quiero que entendamos en esta mañana es que Dios se manifiesta como Padre. Dios se manifiesta a la humanidad como Padre. Ahora, hay manifestaciones de Jesús. Ya Dios se revela como Hijo, Jesús se revela como Hijo. Y vamos a ver cómo Jesús se revela como Hijo. Pero antes de entrar en ese detalle, hay manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Las manifestaciones de Jesús son conocidas como, o nosotros las vemos cuando la Escritura dice: el ángel de Jehová se manifestó. Y nosotros tenemos una historia en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En el capítulo número 3 nosotros vamos a encontrar una historia, y es la historia de Moisés. Cuando Moisés es llamado de parte de Dios para ir a Egipto a liberar a su pueblo. Dice la Escritura que él estaba pastoreando las ovejas cuando él ve en un monte, él observa que hay un arbusto que se llama zarza que está ardiendo en fuego. Él ve que ese arbusto no se consume. Yo quiero decir algo. La zarza era un arbusto seco que por el calor del desierto prendía fuego, pero así como se encendía, se apagaba. O sea, eso era algo normal en el desierto. O sea, lo anormal en el desierto fue que la zarza no se apagaba, que la zarza no se consumía. Por esa razón, entonces Moisés le llama la atención y dice: voy a subir a ver por qué esa zarza no se consume. Cuando él se está acercando, en medio de la zarza se oye una voz, y esa voz le dice que se quite el calzado de los pies, porque el lugar donde está pisando es un lugar santo. Entonces ahí se está manifestando Jesucristo. El ángel, dice, se le manifiesta, le habla, es el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová, todas las manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento se conocen como teofanías, la manifestación de ese Teos, de ese Dios en el Antiguo Testamento. Entonces hay apariciones de Jesús en el libro de los Jueces. Cuando Dios habla a una pareja de esposos que van a ser papás de uno que va a ser juez de Israel, que va a libertar al pueblo, de uno que le tenían que poner por nombre Sansón, él se manifiesta a ellos. Luego se manifiesta a otro hombre que se llamaba Gedeón en el libro de los Jueces. Luego se manifiesta a una persona, a dos personajes, a un hombre que se llamaba Barak y a una mujer que se llamaba Débora. Se manifiesta a ellos también. O sea, hay varias manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero él se manifiesta como hijo, escuche, como hijo, y le vamos a llamar la segunda persona de la Trinidad. Y quiero explicar esto porque a veces pensamos primera persona, segunda persona y tercera persona. Nosotros tendemos a pensar que es por orden de importancia, ¿verdad? Porque cuando premian en una competencia a los participantes, premian al primero, segundo y tercer lugar, ¿verdad? Y al primer lugar le dan una medalla ¿de qué? De oro. Y al segundo de plata. Y al tercero de bronce, porque están haciendo una distinción, ¿sí? Están diciendo: este vino primero, hay que reconocerlo y darle los mejores premios. Este vino segundo, se esforzó, pero no tanto como el primero, así que hay que darle unos premios que sobresalgan, pero no tanto como el primero. Y este tercero pues hizo su mayor esfuerzo, pero no fue el primero ni el segundo, ¿verdad? Fue el tercero, así que vamos a reconocer ese esfuerzo y le vamos a dar una medalla. Nosotros ubicamos esas posiciones, primero, segundo y tercero. Pero cuando hablamos de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la primera persona el Padre, la segunda persona el Hijo y la tercera persona el Espíritu Santo, no estamos hablando de orden de prioridad. Estamos hablando solamente del orden de la manifestación en las Escrituras, ¿sí? De la forma en cómo se manifestaron y se relacionaron con la humanidad. Entonces la segunda persona de la Trinidad, que ahora entendemos que no es por importancia sino por revelación, es el Hijo. Vemos esas manifestaciones en el Antiguo Testamento,
Pero en el Nuevo Testamento se manifiesta en primer lugar a través de su nacimiento. Escuche esto, la primera manifestación de Jesús como hijo fue a través de su nacimiento. Él se manifiesta, pero nace. Y yo quiero dejar esto bien claro, porque no solamente la manifestación, sino es el nacimiento de Jesús como hombre aquí en la tierra. Jesús no estaba como hombre en el cielo, sino está como hombre en la tierra. Jesús en el cielo es Dios, la misma esencia del Padre, la misma esencia del Espíritu, uno con el Padre, uno con el Espíritu. Eso es lo que explica la Escritura. Entonces nació en esta tierra y se manifestó a través del nacimiento corporal. Habitó en un cuerpo humano, tuvo que pasar por ese proceso de ser una célula dentro del vientre de una madre, ¿sí? Y poder estar ahí y desarrollarse en el vientre de una madre. Lucas 1:35 dice: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, y ahí dice que nacerá, será llamado Hijo de Dios. No solo se manifestó Jesucristo, sino nació Jesús, ¿sí? Nació Jesús hombre. Necesitaba nacer, necesitaba pasar por todo ese proceso. Pasó la infancia, pasó la adolescencia, pasó la juventud hasta llegar a ser un joven adulto maduro, ¿sí? Entonces Él se manifiesta. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer que se llamaba María, la cual dio a luz un hijo, ¿sí? Ella dio a luz. Eso significa que cuando Jesús nació, María, quien era virgen hasta ese momento, dejó de ser virgen. La Biblia nos habla en Lucas que el primogénito, escuche esto, abre la matriz de la madre. Entonces ya no es una virgen, es María, madre de Jesús. No sé si estoy siendo claro en esto, pero espero que sí. Ok, entonces Jesús, el Hijo, se manifiesta a través del nacimiento. Pero Dios lo reconoce, escuche, Dios lo reconoce a través del bautismo. Dice la Escritura, y Jesús, Mateo capítulo 3, busque Mateo 3 o anote esa cita, Mateo 3, 16 y 17. Dice la Escritura, y Jesús, después que fue bautizado, hago otro paréntesis. Jesús aquí, hermano, cuando es bautizado, no es un bebé, ¿verdad? Ya no es el Jesús bebecito que nosotros conocimos allá en Lucas y en Mateo, ¿verdad? Que nació en un pesebre. Aquí Jesús ya creció, aquí Jesús ya pasó por la juventud. Recuérdense que en Lucas nos narra, está bien marcado el nacimiento de Jesús, como también en Mateo, y nos marca las etapas. Por lo menos nos marca 3 etapas de la vida de Jesús. En su niñez, dice, a los 8 días de nacido, lo llevaron al templo para ser presentado, para ser circuncidado y presentar el sacrificio. Vemos a Jesús bebé. Pero más adelante, en Lucas nos habla la Escritura que cuando cumple 12 años, ya un adolescente, lo llevan al templo y lo presentan ante el Señor nuevamente. Y luego ahora acá, en Lucas 4, ya lo encontramos como un joven de 30 años, ¿sí? Que está viniendo, hermano, está llegando con Juan para ser bautizado. Entonces, cuando es bautizado, aquí en Mateo 3, dice la Escritura, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ojo a esto, porque cuando Jesús decía que él era el Hijo de Dios, ¿por qué la gente se ofuscaba? ¿Por qué hay tanta confusión en esto?
Porque hay quienes, yo creo que el pastor Gilberto tuvo que haber mencionado eso la semana pasada, una secta que habla que Jesús es hijo y no es Dios, que solamente es un hijo de Dios, como usted y como yo, pero eso no es así. Cuando Jesús hablaba aquí y decía hijo de Dios, si eso fuera así de cierto, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los sacerdotes y el Sanedrín no se hubieran ofendido al escuchar estas palabras. ¿Por qué se ofendían? Porque al él estar diciendo yo soy el hijo de Dios, él estaba diciendo yo soy lo mismo que Dios, la misma esencia que Dios. Entonces eso les causaba a ellos indignación. Ellos decían, ¿cómo se dice que es el hijo de Dios? Básicamente está diciendo que es Dios, que tiene la misma esencia que Dios, que es lo mismo que Dios, y por eso se sentían ofendidos. Cuando él decía que era el hijo del hombre, él estaba haciendo referencia a una cita de Daniel, porque decía que el hijo de Dios iba a manifestar como el hijo del hombre. Entonces cuando él decía yo soy el hijo del hombre, estaba diciendo yo soy ese Dios manifestado en hombre. Entonces la gente se ofuscaba. No tendrían por qué ofuscarse. Si usted llega a decir yo soy hijo de hombre, la gente le va a decir ni modo, ¿verdad? ¿De quién pues? No somos hijos del mono. O que alguno diga yo soy hijo de mi padre y le va a decir de plano, ¿verdad? ¿De quién más? ¿Ah? No hay porque eso es lo natural dentro de nosotros. Pero en Jesús, cuando él decía yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo del hombre, entonces él estaba manifestando esa naturaleza divina. Y Dios acá lo está confirmando a través del bautismo de Jesús. Cuando Jesús se bautiza y sube del agua, entonces la voz de Dios se escucha y dice: este es mi hijo. Jesús, Dios manifestado en forma del hijo. Y lo cumple a través de su ministerio. Juan capítulo 14, versos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Eso significa que Jesús tenía funciones que cumplir acá dentro de la tierra en su manifestación. Y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Ahí les estaba diciendo yo no puedo estar. Recuérdese que Jesús, al convertirse en hombre, al ser 100% hombre, él renunció a su gloria. No renunció a sus atributos. Pero voy a explicar esto. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Se recuerda que hablamos de los atributos de Dios: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, que significa todo conocimiento, todo poder, y que Él está presente en todo lugar. Pero Jesús decidió renunciar, digamos, a su gloria para convertirse en hombre, para humillarse en hombre. No renuncia a sus atributos, sin embargo sujeta sus atributos a la condición de hombre. Lo explico de esta forma. Si yo estoy acá en este lugar, en este momento, no puedo estar en el Parque Central de Guatemala, ¿sí? O estoy aquí o estoy allá. Yo podría irme al Parque Central, o sea, la Plaza Central de la Constitución, frente al Palacio Nacional, y hacer una transmisión en vivo y ponerla en la pantalla y poderlo saludar y decir: los saludo acá desde la Plaza de la Constitución de Guatemala, frente al Palacio Nacional de Guatemala. Ahorita hay hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, y yo envío un saludo a los hermanos que nos ven a través del canal de YouTube, pero yo no estoy ahí en su sala, ¿sí? Yo estoy acá presente. No puedo estar en estos dos lados. Si tenemos un problema de transmisión y no podemos transmitir, a ellos se les corta la transmisión, pero yo sigo en este lugar, ¿sí? Jesús no podía estar en varios lugares a la vez. Por eso dice: enviaré a alguien que estará con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo, mire, vamos a hacer un ejercicio aquí, una dinámica. Aquí tenemos personas de diferentes regiones, ¿sí? ¿Cuántos son de Antigua aquí? Levanten la mano los de Antigua. Un grito para Antigua.
Hay gente de San Lucas. ¿Quiénes son de San Lucas aquí? Hagan una bulla a los de San Lucas. Aquí hay gente de San Bartolo. ¿Cuántos son de San Bartolo? Una bulla a los de San Bartolo. Hay gente de San Juan. ¿Dónde está la gente de San Juan? ¿Hay gente de San Juan? Yo creo que están sirviendo. Arriba los de San Juan. Lo que quiero decir es que si Jesús se hubiera quedado y Jesús dice, bueno, me voy a ir para Antigua, entonces Jesús se iría para Antigua, pero no podría estar en San Bartolo. Pero cuando dice que envía el Espíritu Santo, significa que nosotros, al irnos de este lugar, unos para Antigua, otros para San Bartolo, otros para San Juan, otros para San Pedro, otros para Santa Lucía, donde somos nosotros, u otros se quedan en San Lucas. Quiero decirle algo, el Espíritu Santo se va con cada uno de nosotros. Mire qué tremendo. El Espíritu Santo entonces se manifiesta en todos nosotros. Por eso era importante. Jesús en su ministerio, en el cumplimiento de su ministerio, Él está designando al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Él cumple su ministerio. Y continúa diciendo en el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros, mora en nuestro corazón, está con nosotros, está dentro de nosotros, mora con nosotros y nos acompaña a donde quiera que estemos nosotros. Para que eso se pudiera manifestar, para que el Espíritu Santo pudiera manifestarse y esa operación se pudiera cumplir, Jesús ya no tendría que estar aquí. Entonces Jesús cumple su ministerio como hijo aquí en la tierra. Y luego dice que asciende al Padre y ahora tiene otra función. Esa la vamos a hablar otro día. Pero Dios se representa también como el Espíritu Santo. Dios se presenta a nuestra vida como el Espíritu Santo. Ahora ya no está Jesús en la tierra, está Jesús ahora en el cielo. Dios Jesús, el Hijo manifestado ahora en el cielo, pero con nosotros se queda el Espíritu Santo. Y Él indica de dónde procede. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, escuche, está hablando Jesús, a quien yo os enviaré del Padre. O sea, ¿quién lo va a enviar? Jesús. ¿De dónde viene? Del Padre, ¿sí? ¿Y con quién se va a quedar? Con nosotros, conmigo, dijo usted, ¿verdad? Volvemos a repetir esta dinámica. ¿Quién lo va a enviar? Jesús. ¿De dónde lo va a enviar? Del Padre. ¿Con quién se va a quedar? Conmigo, diga usted, conmigo se va a quedar. Entonces el Espíritu Santo procede del Padre enviado por Jesús para permanecer con nosotros. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El objetivo es que dé testimonio acerca de Jesús. Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y vuelvo al Padre. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Diga conmigo Jesús. Jesús, ¿de dónde salió Jesús? Del Padre. ¿Vino a dónde? Al mundo. Y ahora al dejar este mundo regresa ¿a dónde? Al Padre. Regresa nuevamente al Padre. O sea, vuelve nuevamente a sus funciones en el cielo. Pero el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Voy a leer este pasaje en Juan capítulo 16, ya voy a ir terminando. Verso 8 al 14 dice, y cuando Él venga, está hablando Jesús acerca del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Mire, ahí se conjuga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque dice, Él va a tomar de lo mío. Si procede del Padre, significa toma del Padre, que también es lo de Jesús, que es lo mismo, y nos lo va a hacer saber a través del Espíritu Santo. Lo que quiero decirte entonces es que el Espíritu Santo ahora está manifestado ahora en nosotros y con nosotros, y Él nos da poder. Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y nosotros vamos a poder ser testigos en todo el mundo. Ahí la Escritura dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hablando de ser testigos a todo el mundo con el poder del Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos la comunión con el Padre por medio de Jesús a través del Espíritu Santo. Mira esto, qué interesante. Nuestra comunión es con el Padre por medio de Jesús. O sea, Jesús es el camino con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos dirige, el que nos indica las cosas que nosotros tenemos que hacer. Quiero concluir leyendo lo siguiente. En la salvación también actúa la Trinidad. El Padre mostrando su amor al enviar a su único Hijo, quien se entrega voluntariamente para recibir el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No estamos agotando todo el tema de la Trinidad, apenas estamos dándole como unas pinceladas para que usted más o menos ahí conozca acerca de la Trinidad. Hay que sentarnos un poco más despacio, detenidamente, que usted tenga la oportunidad de preguntar y salir de dudas. Así que yo lo voy a invitar a que usted se conecte al discipulado. Los lunes a las 8 de la noche estamos teniendo un discipulado a través de Zoom, donde estamos dando estas enseñanzas más despacio para que usted las pueda asimilar y usted tenga la oportunidad de preguntar. Si usted tiene una duda, yo le voy a invitar a que usted anote esa duda. Usted puede ir a nuestra página web www.lluviasanlucas.org, y ahí hay una parte que dice peticiones. Ahí anote su pregunta ahí, y nosotros, o testimonios, puede hacerlo ahí también, y nosotros con mucho gusto le vamos a responder todas las dudas que usted pueda tener.